Gracias a Dios podemos estar juntos nuevamente. Vamos a Juan capítulo 13. Estamos terminando el capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Próximo jueves el orador va a ser Ricardo Juslus y el próximo domingo el encargado de compartir la palabra de Dios, el orador, seguir estudiando Juan, va a ser nuestro hermano Ale Romano. Así que estamos agradecidos por la libertad que todavía tenemos de abrir la palabra del Señor. Todavía tenemos libertad. Debemos disfrutar. Bien, dice Juan, capítulo 13, antes de leer, vamos a recordar que el Señor Jesucristo está teniendo una charla, una cena íntima, donde como siempre Él enseña. Y está enseñando a los suyos. Juan capítulo 13, estamos en el aposento alto. Juan capítulo 14, estamos en el aposento alto. Juan capítulo 15, seguimos en el aposento alto. Juan capítulo 16, en el aposento alto. Juan capítulo 17, la oración sacerdotal, aparentemente todavía en el capítulo 17. ¿Por qué decimos esto? Estudiando, uno entiende capítulo 18, dice verso 1, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Es muy posible que en ese aposento alto el Señor haya dado sus discursos de una profundidad personal, doctrinal, teológica impresionante, que ha sido tema de estudio para el resto de los años. Y ilumina la actitud de Cristo. Juan 17, ora por sí, ora por los 11 y ora por todos los que van a creer, así que estamos involucrados en esa oración. Pero estamos en capítulo 13. Habíamos leído que Satanás entró en Judas, habíamos visto que el creyente en Cristo, quien ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, habiendo entendido que es pecador, por sí solo no puede entrar al cielo, porque la justicia de Dios exige que cuando hay pecado se derrame sangre, según Hebreos 9:22, citando el autor de Hebreos el libro de Levítico, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, para que haya perdón de pecados, remisión de pecados, tiene necesariamente que haber sangre. Pero Jesucristo, como leímos hoy, Hebreos 5:8, se entregó y 5:9, fue autor de eterna salvación, derramó su sangre, su vida. En la sangre está la vida, dice Levítico. O sea que Cristo derramó su propia vida. Y todo lo que hemos creído en Cristo, tenemos la vida de Cristo, la vida de Dios en nosotros. Por lo tanto, qué bendición saber que somos salvos y saber que hemos sido sellados. El Espíritu Santo ha hecho morada en nosotros. Y 1 Juan 4:4 dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hermanos, no podemos ser poseídos por el diablo porque somos propiedad de Dios. Acuérdese que en la tumba pusieron un sello romano. El sello implicaba pertenencia, propiedad y el poder del Imperio Romano había sellado la piedra de la tumba. De la misma manera, Dios nos comunica que somos a través del sello de su Espíritu. Quienes hemos sido adoptados, quienes hemos creído en Cristo, tenemos la bendición de tener al más grande en nosotros, de tener a Cristo Jesús. Mayor es el que está en nosotros, en vosotros, que el que está en el mundo. Así que no podemos ser poseídos. Pero Juan dice en Efesios, no deis lugar al diablo. Pusimos un ejemplo minúsculo. Si mentimos, el Espíritu Santo se apaga. Si murmuramos, mientras más grande nos hacemos, más pequeño lo hacemos a Dios. No es que achicamos a Dios, Dios no se achica jamás, pero sí la influencia que tiene en nuestras vidas. Cuando dice no dar lugar al diablo, un ejemplo que pusimos es, no mires películas de terror, porque vas a empezar a imaginar en tu cabeza un montón de cosas que no son así, otras que sí lo son. No mirar novelas. ¿Por qué no mirar novelas?
porque la novela tergiversa el verdadero concepto del amor, que te pego, que sos mía, que por despecho te engaño, que etcétera, etcétera. Y ese no es el concepto bíblico del amor. En las novelas tuercen el verdadero significado, sentido del amor. Amor es dar. Amor es dar, dice la Biblia. Bien, luego de esta introducción, Jesucristo, en su máxima expresión como la máxima expresión del amor de Dios, está llegando el momento, la hora señalada para entregarse. Hablando de hora, quiero felicitarlos a todos. Hemos empezado horario a la cena y hemos empezado a horario la segunda reunión. Gracias a Dios por eso. Muy bien, muy bien. Bien, dice Juan 13, verso 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Esta declaración, esta manera de escribir nos habla de Juan. Cuando le vemos, cuando Jesús en la cruz dice, mujer, ahí tu hijo, he ahí tu madre, le dijo al discípulo que Jesús amaba, está hablando de Juan. Juan escribe uno de los evangelios, una de las cartas que se iba a leer por todas las edades que iban a venir. Iba a ser leído por un montón de iglesias. Y él no se menciona. La importancia de hacer la obra a la manera de Dios, dejando mi yo a un segundo plano. El mensajero no es importante, el mensaje es el importante. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y bueno, aquí dice, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. La oscuridad, ausencia de luz, la vida sin Dios de Judas es el fiel reflejo de todos aquellos que le dan la espalda a Cristo. Terminan condenados, si no es ahora, lo será por toda la eternidad. Viven vidas destruidas en este presente, pierden el propósito para el cual Dios los creó, pierden los hogares, pierden el sentido a su vida y en muchos casos, como Judas, terminan suicidándose. Tremenda lección, la vida triste de Judas. Pero en la noche de Judas hubo algunas estrellas que iluminaban. La principal lumbrera fue la persona de Cristo. Otras estrellas fueron la vida de los apóstoles. Y por supuesto la lumbrera mayor fue la palabra de Dios. Y Judas, teniendo el mejor maestro, teniendo el mejor enseñador, el mejor ejemplo, la mejor escuela, el mejor instituto bíblico, decidió rechazar a Dios y dar lugar al diablo. ¿De qué nos habla esto? Cuidado, hermanos. Satanás sabe a quién puede utilizar para arruinar su obra. A mí. Si yo me hago grande, a Dios lo hago pequeño. El centro de su obra, de la obra de Dios, es Cristo. Y su palabra es el medio por el cual Dios construye su obra. No es en base a hombres, o porque yo lo digo, porque... No. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia es nuestra regla de fe y práctica. Mientras más nos ajustamos a la Biblia, más agradamos a Dios. Vio que un país tiene la Constitución, debería respetarse. ¿Por qué se deshacen los países y caen? Primero, porque le dan la espalda a Dios. Segundo, porque no respetan la Constitución. Nuestra Constitución celestial es la palabra de Dios. Bien. 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también
le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Aclarando algunos conceptos que se repiten acá. La palabra gloria es la palabra en su original doxa, que quiere decir atributos. Se asocia, la palabra gloria se asocia con la palabra fama. La expresión visible de los atributos de Dios. Cuando dice Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria es, vimos la fama de Dios, Cristo hizo famoso a Dios, nos mostró lo que Dios es capaz de hacer. ¿Qué puede hacer Dios? Dar vista a los ciegos, resucitar a los muertos, hacer andar a los paralíticos, quebrantar el corazón más duro y materialista, como el de Mateo, un recaudador de impuestos que mirándolo le dijo, sígueme, y su vida se cambió. Ese es el poder de la palabra de Dios. Y cuando usted y yo hablamos, practicamos, vivimos la palabra de Dios, vidas son cambiadas. Así que tenemos una gran misión cada uno de nosotros, mostrar a Dios, hacer famoso a Dios a través de nuestras vidas. Preguntamos, ¿qué es glorificar a Dios? La palabra gloria es fama. Glorificar a Dios es mostrar a Dios a través de mi vida. Mostrar a Dios a través de mi vida. A veces nos contentamos con que alguien deje de robar, pero mostrar a Dios, según Efesios 4, va más allá de dejar de robar, porque dice, el que hurta, el que robe, no lo haga más, sino que trabaje y además comparta con el que tiene necesidad. Alguien que era ladrón, que creyó en Cristo, que dice que es una nueva criatura. Si antes era ladrón, la Biblia lo manda a no robar más. Pero no solo no robar más, sino ahora trabajar. Y no solo trabajar, sino compartir. A veces nos conformamos con que alguien deje de robar. Eso no es novedad de vida. Vida nueva es que empieza a trabajar. Y vida nueva es que empieza a compartir. Y cuando esa vida de ladrón a trabajador, de ladrón a generoso, comienza a manifestarse, empieza a mostrar la gloria de Dios. ¿Sabe? Ayer nos regalaron 4 sillas hermosas, la hermana de un hermano. Están acá arriba, hermosas, de cuero blanco. Y le mandé a la hermana un texto, Isaías 32:8. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. La vida nueva es generosa, la vida vieja agarra para sí. ¿Qué tal tu vida nueva? Bien, acá dice que ahora Dios es glorificado. Entonces, cuando hubo salido, y coinciden, estaba mirando 3 comentaristas distintos, y coinciden en que Jesucristo, estamos hablando del Maestro, del Hijo de Dios, del Dios hombre, Jesucristo se reservó las verdades escriturales más importantes cuando salió Judas. Porque lo dice bien el texto. Entonces, cuando hubo salido, ¿quién? Judas. Dijo, hermanos, hay charlas espirituales que no podemos tener delante de hermanos carnales, que, aunque las tuviésemos, no las van a comprender. Judas en un momento que dijo, cuando al Señor Jesús rompieron el perfume de alabastro y lo gastaron en adoración, ¿qué dijo? Esto se podía haber dado a los pobres. Y el Señor, ¿qué dijo? No piensen en la acción social. Él dijo, a los pobres siempre los tendréis. No hay ningún gobierno humano que va a terminar con la pobreza sobre la tierra, porque el corazón del hombre es egoísta y es imperfecto. Usted puede tener a la Madre Teresa de Calcuta, por así decir, gobernando, para que se entienda. Pero en distintos estrados hay hombres corruptos, así que nunca va a llegar todo lo que se dispone para acción social. Es un mito que la pobreza va a ser destruida. El Señor Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis. Entonces sí debemos pensar que los pobres deben ser ricos en espíritu. Y cuando tengan a Dios,
Dios es un papá responsable y no va a dejar faltar alimento en la mesa. Bien, qué lástima ver pobres y encima ateos. Y encima militantes de partidos que son ateístas. Qué tremenda, qué horripilante lo que el diablo ha hecho en nuestra sociedad. Dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora, tiempo presente, ahora. Es un verbo que indica el momento, calendario de ese momento. En ese momento, cuando estaban en el aposento alto, dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Glorificar, ¿qué es? Viene de la palabra gloria, que es fama. Ahora va a empezar a mostrarse el Hijo del Hombre. En este momento. ¿Cuándo? Cuando salió Judas. ¿Por qué? Porque leímos capítulo 18, verso 1, que dice bien clarito, se los leo de vuelta. Capítulo 18, verso 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, discurso de capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado. Y si ustedes leen, del otro lado había una turba y viene alguien que le da un beso, que se habían complotado con los principales sacerdotes. Recibió 30 piezas de plata y les dijo, al que yo besare, ese es. Acuérdense que Jesucristo, en ese tiempo calendario, en ese momento específico, dice ahora cuando salga del aposento alto, iban a cruzar al otro lado y allí iba a estar Judas presto para besarle. Hermanos, no todo lo que se besa se ama. Cuidado. Este pueblo, Mateo 15:9, el Señor reprende a los fariseos. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué tal tu lectura diaria? ¿Qué tal tu comunión con Dios a diario? Si amamos a Dios, debemos amar su palabra. Entonces, es bien claro el texto porque dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Y Dios es glorificado en él. Acuérdense que en 3 ocasiones el Padre dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, tengo complacencia. A él oíd. Los padres debemos aprender del Padre Celestial, que fue expresivo con sus hijos. Te quiero mucho, te quiero mucho. Me pones contento con tus acciones. El estímulo es algo que en un libro dice, dame un estímulo y viviré 6 meses. Quizá tendremos que ser padres que estimulamos a nuestros hijos. Bien, no lo hiciste del todo bien, pero vamos, vos podés, lo podés seguir haciendo. No digo de entrar a hacer coaching, pero digo que imitar a Dios, ser verbales, comunicar el amor en palabras también. Por supuesto, si es solo palabra y no acciones, de nada sirve. Ambas cosas, eso es ser íntegro. Dice, ahora, en ese momento es glorificado el Hijo de Dios, porque Jesús iba a mostrar, iba a hacer visible el propósito para el cual vino este mundo. ¿Y qué iba a pasar cuando Judas lo bese? Iban a venir sobre él y luego iba a ser crucificado e iba a morir. El justo por los injustos, el santo por los pecadores, para llevarnos a Dios, según 1 Pedro 3:18. Hermanos queridos, Dios se manifestó en Cristo. Cristo es la máxima expresión del amor de Dios. ¡Hey, humanos! Criaturas mías, les amo. Se los muestro dándole lo mejor que tengo, dándoles a mi Hijo, dándoles a Cristo. Y Dios es glorificado. Empieza a hacerse famoso en la vida de su Hijo. Ya lo había sido por varios milagros, pero está siendo famoso por el milagro mayor. Quedarse quieto cuando están escupiendo, insultando, horadando, agujereando las manos, el costado, los clavos, cuando su Hijo ve que derrama sangre. Dios está quieto porque en su justicia era necesario un sacrificio para salvarnos. Dios es glorificado, es visto en Cristo. Bien, si Dios es glorificado en el Hijo,
Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificaré. El Señor Jesucristo dijo bien clarito: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. Nosotros no alcanzamos a entender el mundo físico, porque nosotros tenemos 5 sentidos que nos dio Dios. Es nuestro hábitat, nuestro medio ambiente, es donde vivimos, nos movemos y somos, dice el apóstol Pablo, este mundo físico. Pero el mundo espiritual es tan real como el mundo físico lo era desde antes que exista el mundo físico. Porque Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero en ningún lado dice la Biblia que antes de que la tierra, los cielos fuesen creados no existía nada. Hay vida desde la eternidad. ¿Cómo comprenderlo? Nos estallaría la cabeza. No estamos capacitados para comprender la eternidad. Alguien dijo, bueno, si Dios existe, quiero verlo. Bueno, vamos afuera. Mira el sol. No puedo. Si no puedes ver una criatura inanimada del Creador, ¿cuánto más al Creador mismo? Simple para entender que a Dios no lo podemos comprender, mucho menos medir, mensurar. Dice, si Dios es glorificado en Él, si Dios es mostrado en Cristo, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificaré. Ahora, esta palabra glorificar, cuando vamos a Romanos 8:30, el apóstol Pablo lo habla de usted y de mí, de los cristianos. Bien, dice verso 28, bueno, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Para qué somos llamados? Para ser salvos a través del mensaje del Evangelio. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es el propósito en su vida y la mía? Que seamos conformes a la imagen de su Hijo. El propósito de Dios para usted y para mí es que seamos parecidos a Cristo. Ser superiores a Cristo es imposible. Ser inferiores a Cristo es indigno. El propósito de Dios es que seamos conformes a la imagen de Cristo. Por eso somos cristianos, pequeños Cristos. Vivimos como Cristo en este siglo XXI. ¿Y qué hizo Cristo? ¿Alguien me puede decir qué hizo Cristo? Obedeció. Manso. Sirvió. Curó. Bueno, hoy no tenemos nosotros el poder para curar de la manera que hizo Cristo. ¿Sabe el principal milagro que Dios está comprometido a hacer? Es salvar una vida, perdonar todos los pecados, adoptarlo como su hijo, lavarlo, regenerarlo y entrarlo al cielo. Ese es el principal milagro. Nosotros estamos enfocados y asociamos milagros de sanidad. ¿Sabe que, amén, oramos, creemos que Dios puede hacer cosas? Sanar. Pero hoy el mayor milagro es salvación. Y a veces Dios también sana, conforme a su propósito. Y creemos esa verdad, ambas verdades. Por lo tanto, qué hermoso que seamos como Cristo, curar corazones rotos. ¿Qué dice Proverbios? Hay palabras que son como golpes de espada, pero el sabio habla y son medicina para los huesos. Palabras de consolación, palabras de perdón, palabras de aliento. Estaba hablando con alguien que estudiaba medicina hace un tiempo y me decía que el neurólogo que le estaba dando clase le decía que la topografía en el terreno, por así decir, del cerebro del ser humano, cuando alguien le dice una ofensa, lo registra el cerebro, hace un recorrido e impacta en una parte específica del cerebro. Pero también cuando usted va a cerrar el auto y se agarra el dedo,
hace un recorrido e impacta físicamente en la misma zona de la ofensa. Es decir, hay palabras que son como golpes de espada. La neurología lo ha confirmado esto. Tanto las palabras hieren como un golpe físico, tanto las palabras curan como un medicamento. Hay palabras que son como golpes de espada. Tratemos de no herir a nuestro prójimo. Vos sos un inútil. ¿Qué se puede esperar de un papá que le dice a sus hijos, vos no aprendés más? Le está haciendo creer que no va a aprender más. Tiene que tomarse el tiempo y enseñarle. Vos siempre la misma, vos no cambiás más. Ya le está haciendo creer que no va a cambiar más. Vamos, vos podés cambiar eso. Vamos a confesarlo, vamos a orar, vamos a apartarnos. Con el Señor se puede. ¿Entiende? Y dice Romanos 8:29, los predestinó para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo. 30, note esto, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Justificar es el acto mediante el cual somos llamados, declarados justos ante Dios. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Entendemos esta verdad? A los que justificó. Dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Más adelante dice, más atrás, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. 24, a los cuales justificó gratuitamente por la fe en Cristo. Justificar es un término legal que Dios hace con nosotros cuando creemos en Cristo. La justicia de Cristo nos es aplicada a nosotros. Cristo vivió una vida de perfecta obediencia. Entonces, ¿quienes creemos en Cristo somos glorificados? Sí, pero ¿somos justificados? Sí, pero para Dios ya somos glorificados. Dios ya nos ve en la gloria. Es una realidad que para Dios ya estamos en la gloria. Ya estamos entre el ejército, entre la multitud de cristianos que van a estar adorando, alabando a Dios en los cielos, sirviéndole. El cielo no va a ser algo pasivo, algo estático. Si ustedes leen Apocalipsis, van a ver que vamos a tener un nombre nuevo, dice, y sus siervos les servirán. Va a haber dinamismo, va a haber comida en el cielo, va a haber una vida de adoración plena, sin pecado. Pero bueno, eso es otro tema. A los que llamó también glorificó. Y acá dice que Dios es glorificado. Dios comienza a mostrarse. Y uno no alcanza a comprender. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16. Y en ese texto ponga allí su nombre. De tal manera amó Dios a Estela, a Juan, a Claudio, a Josué, a Ricardo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y en este momento Dios está siendo glorificado. ¿Por qué? Porque Dios cumple su palabra. Está entregando de hecho y de manera práctica a su Hijo. Ahora es glorificado. Ahora se está mostrando Dios que dijo que amaba. Ahora lo está mostrando. Ahora es glorificado. Ahora se está mostrando Dios. Dice, si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así los digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no os podéis ir. Esto lo dijo, encontramos Juan 17:5, es muy clarito, Juan 17:5, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. ¿Se da cuenta cuando el Hijo regresa a la gloria, delante de los ángeles, arcángeles, serafines, querubines? El Hijo vuelve a la casa y el Padre lo hace sentar a su lado. Y ya como dijo alguien, tiemblan las paredes de la gloria celestial porque el Hijo está volviendo a casa. Y qué gozo, una luz de esto lo vemos cuando el Padre recibe al Hijo pródigo. ¡Qué alegría!
el Hijo volviendo a casa. Y es glorificado de todos los que han muerto. El Hijo vuelve y se sienta a su lado. Ahora es mostrado el Hijo. Qué belleza pensar en que ahora es glorificado el Hijo de Dios. Y Cristo lo veía como un acto consumado. Eso es fe, es vivir en una eterna hora. Hermanos amados, qué hermoso pensar en que Dios entregó a su Hijo por amor de nosotros y que lo va a recibir cuando entre a su gloria. Qué hermoso. Entonces, aquí dice el texto que estamos estudiando, dice, a donde yo voy vosotros no podéis ir. Bueno, ¿quién va a ser el que va a saltar a hablar? Pedro. ¿Cómo no vamos a poder ir? ¿Puede haber alguien que se parezca a Pedro? ¿Pero cómo no? Bueno, hay características humanas. Dice, ¿por qué no pueden venir? Porque ahora era la cruz, ahora era el propósito, ahora venía la hora de la muerte de Cristo. Y su muerte es vicaria, sacrificio por toda la humanidad. Ninguno puede morir de la forma vicaria que murió Cristo, sí una muerte natural, pero no de manera vicaria como Él. Dice, un mandamiento nuevo os doy. Antes de leer un mandamiento nuevo, quisiera saltar al 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Acuérdense que el Señor dijo, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y Pedro, como siempre, ahí intempestivo, ¿no? Bocón, dice, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, de nuevo, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y Pedro redice, vuelve a hablar. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le dijo, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Hermanos queridos, más adelante el Señor revela de que Pedro, anunciándole de qué muerte iba a morir. Más adelante se cumple de que el gallo canta. Se cruzan, antes que cante la segunda vez el gallo, se cruza la mirada del maestro, se cumple la profecía de Cristo, cantó el gallo y las lágrimas comienzan a rodar por los ojos de Pedro. Es verdad, es verdad. Mi presunción, querer agradar a Dios en mis propias fuerzas, me llevó a las lágrimas. Y todos aquellos que queramos hacer la voluntad de Dios en nuestras propias fuerzas nos vamos a frustrar, ya sea con la lectura, con la oración y en base a lo que está escrito. Si no, nos vamos a frustrar. Tu vida pondrás por mí. Es interesante, antes que cantara el gallo, no, sin que me hayas negado 3 veces, perdón. Es muy interesante, en Juan 19, ya vamos a ir concluyendo, cómo el Señor Jesús le da a entender a Pedro de qué muerte iba a morir. En Job 14:5 es un pasaje bellísimo, es una bendición estar leyendo la palabra de Dios todos juntos estos días. Espero que todos, cuando Mario envía la cita, espero que todos estemos aprovechando la lectura de la palabra de Dios. Yo redescubrí este texto bellísimo de Job 14:5, dice 4. ¿Quién hará limpio lo inmundo? La respuesta es nadie. ¿Quién puede autolimpiarse de su inmundicia para entrar al cielo? Nadie. Lo único que nos limpia es la sangre de Cristo. Luego dice, ciertamente sus días están determinados. ¿Sabe que Dios sabe cuánto va a vivir usted? ¿Dios sabe cuántas veces va a latir su corazón? El número de sus meses está cerca de ti. En Juan 21, según Job, hemos visto, Dios sabe el número de los meses. Dios sabe el número de sus días están contados. O sea, Dios sabe cuándo va a morir una persona. Pero no solo eso. En Juan 21, se los leo, dice bien clarito.
Verso 17. El Señor le está diciendo a Pedro. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas por donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevará donde quieras. Note esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y de hecho, dicho esto, añadió: sígueme. Es sorprendente porque Job nos dice cuántos días va a morir una persona y Jesús dice, dando a entender de qué muerte iba a morir. Aquí la palabra de Dios en estos textos nos enseña que Dios sabe el tiempo de tus días y Dios sabe cómo va a ser el momento de tu y de mi partida. Dios sabe cómo vamos a morir y Dios sabe cuánto vamos a vivir. Ese es nuestro Dios. Así que, hermanos queridos, tenemos frente a nosotros al Hijo de Dios que despliega el tiempo de vida de los mortales, el cómo va a partir de este mundo, dándonos como siempre ejemplo, partiendo él primero. Y ahí le da un mandamiento, ¿no? Cuidados aquellos que decimos, por mis fuerzas, por mis obras, voy a hacer la obra de Dios. Por mis fuerzas, por mis obras, voy a hacer la obra de Dios. Que no sea nuestras fuerzas, que no sean mis conceptos, que no sea mi presunción, que sea lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. Y Pedro dice: Señor, te voy a seguir y quiero morir contigo y mi vida voy a poner por ti. Pedro, me vas a negar. Nada asegura que usted y yo estemos sentados el próximo domingo acá. Y nada asegura que sigamos siendo fieles, sino que cada momento de nuestro diario vivir, busquemos a Dios su presencia y confesemos nuestros pecados. Y seamos humildes en decir: Señor, ayúdame a dar un paso más en tus caminos. Porque usted y yo tenemos la misma capacidad de pecar que un inconverso. Leí una frase en relación a la negación de Pedro. Dios conoce tanto las perversiones de un inconverso como las debilidades de los santos. Por lo tanto, no creamos que podemos todo en nuestras fuerzas. Concluimos. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Volvemos al 34. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. La palabra discípulo es seguidor, alumno de, imitador, reproductor del estilo de vida de su maestro. En esto conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué? Si tuvierais amor unos con otros. Jesucristo está diciendo: les estoy dando el antiguo mandamiento, pero es hora de expresarlo, como lo está expresando Él. ¿Y cómo lo expresa Él el amor? Yendo a la cruz. Yendo a la cruz. Te confieso que tuve que buscar a la hermana de Adelma, porque no sabíamos en toda la capital en dónde estaba internada, y la encontré, gracias a Dios, orando al Señor en dónde estaba internada. Y cuando veía a toda la gente con barbijo y con escafandra, parecía que uno estaba en el espacio, y no te dejaban entrar, y que se viene la tercera ola, y que esto y que el otro del COVID, y que va a ser peor. Tengo que ir a verla, tengo que entrar al hospital. ¿Qué vino a mi mente? Que el Señor dio su vida. Señor, acá estoy. Entré, salí, y por la gracia de Dios estamos. No debemos tentar a Dios, por supuesto. Tampoco debemos vivir obsesionados con que, mire,
en este momento en el África está cayendo un pájaro muerto. Dios lo sabe. En la paternal, si se cae un gorrión del nido, Dios lo sabe. Dice, no cae un pájaro a tierra sin que vuestro Padre lo sepa. No se cae un cabello de la cabeza sin que el Padre lo sepa. Miremos al Padre y no al bicho y no al COVID. Confiemos en Dios. Y amarnos unos a otros implica renunciar a nosotros mismos. Renunciar a nosotros mismos. El Señor dice, bueno, les dejo una encomienda. Ámense. Y uno puede gozarse, les recomiendo un libro, el libro de los mártires de Fox. Y uno puede gozarse leer historias de mártires. Murieron cantando, alentando a sus hermanos. Entregaron la vida. Ahí está el león, no, que me coma a mí, no a ti. Y después comían a todos. Pero se amaban y ese amor de los mártires impactó la vida de los testigos de los mártires, que también mártires testigos, de una manera que no sabemos. Y Dios sigue buscando personas que como Cristo mostró el amor de Dios, así nosotros mostremos el amor de Dios a través de nuestras vidas a nuestros prójimos. Quiero terminar, concluyo, lo conté hace como 3 años acá. Me encantan las historias, ¿no? Pero concluyo mostrando el corazón de Dios. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Pues bien, hace muchos años había un rey, iba en su carruaje, todo labrado de oro, brocado, la madera, incrustaciones de plata, diamantes, bordó, caballos erguidos, gallardos, bien adornados. Y el rey va por la comarca y al costado, a la vera del camino, había un mendigo gritando, una limosna, por favor, una limosna, una limosna. Entonces el rey con el báculo, con el bastón, golpea el techo, el carruaje se detiene porque esa es la orden para el cochero baja y el rey le pone una moneda en la mano y le hace seña que se lo lleve al mendigo. Entonces el cochero, cumpliendo con la orden, va y le lleva al mendigo. Y cuando está en camino, abre la mano, mira, y con los rayos del sol se torna esa moneda de oro algo refulgente. El cochero cierra la mano, vuelve al coche y le dice, rey, ¿le está dando una moneda de oro? Es un mendigo, rey, con un chelín, con una monedita de plata alcanzaba. Y el rey, muy sabio, lo mira y le dice, estás equivocado. Yo soy el rey. Yo doy acorde a lo que yo soy, no a lo que él es. Y hermano, tú y yo somos pecadores. No tenemos acceso al cielo por nuestros méritos. Dios nos dio a su Hijo, nos dio la moneda de oro, nos dio la gloria misma en Cristo. Y Dios nos da acorde a lo que es Él, por eso vamos a Él. ¿Entiendes cómo Dios glorificó a Cristo? Entregándose. Cómo Cristo glorificó al Padre, entregándose. Y hoy tú y yo tenemos que hacer famoso a Dios, entregándonos y entregando el mensaje de Cristo a los demás. Que el Señor nos bendiga y que podamos proclamar el mensaje de Cristo, pero antes habiéndolo creído, diciendo yo soy pecador, reconozco, te pido perdón, sálvame Dios. Si alguno quiere charlar de eso, para eso estamos. Que el Señor nos bendiga.